Richard, la pregunta al comenzar es, ¿la ciencia ha enterrado a Dios? Bueno, ¿cuál Dios? Quiero decir, podríamos tomar al Dios de Einstein, que en realidad no es un Dios personal, sino más bien una especie de metáfora poética para el misterio, eso que no entendemos sobre el universo. Podríamos tomar un Dios deísta, una especie de Dios de los físicos, un Dios de alguien como Paul Davies, que ideó las leyes de la física. Dios, el matemático, Dios que armó el cosmos en primer lugar. Y luego se sentó a observar cómo sucedía todo. Y ese sería el Dios deísta sería uno para el que creo que se podría presentar un argumento bastante respetable. No es un caso que yo aceptaría, pero creo que es una discusión seria que podríamos tener. El tercer tipo de Dios es uno del que hay miles y miles de variedades. Zeus, Thor, Apolo, Amón-Ra y Yahvé. Y en realidad no necesitamos repasar todos esos porque, como Larry ha dicho, ya me he encontrado antes con John Lennox y sé en qué Dios cree él, que es el Dios cristiano. Él cree que el creador del universo, el Dios que ideó las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, las constantes físicas, que ideó los parsecs de espacio, miles de millones de años luz de espacio, miles de millones de años de tiempo, que este parangón de la ciencia física, este genio de las matemáticas, no pudo pensar en una mejor manera de librar al mundo del pecado que venir a esta pequeña mota de polvo cósmico y hacerse torturar y ejecutar para poder perdonarse a sí mismo. Eso es profundamente anticientífico. No solo es anticientífico, tampoco le hace justicia a la grandeza del universo. Es mezquino y de mente cerrada. ¿Cómo explicas el origen de las leyes de la física? No conozco el origen de las leyes de la física. Lo que sí sé es que, sean lo que sean, ciertamente no ayuda a proponer que fueron diseñadas por una inteligencia consciente, porque eso simplemente crea una pregunta aún más grande de la que has resuelto. Se ha sugerido que las leyes de la física están ajustadas con extrema precisión, y que si fueran diferentes, el universo, tal como lo conocemos, no existiría. Las estrellas no existirían, la química no existiría, la biología no existiría, y nosotros no existiríamos. Y los teístas se sienten tentados a decir que, por lo tanto, las leyes de la física deben haber sido diseñadas de tal manera que están ajustadas con precisión para que existamos. Una vez más, eso no es una explicación porque deja sin explicar al diseñador. Hay muchos físicos que explican eso diciendo, bueno, con el llamado principio antrópico. Diciendo eso, solo podríamos existir en un universo que tenga las leyes correctas y las constantes correctas para que existamos. Y por lo tanto, el hecho de que estemos hablando de esto, determina que debemos estar en ese tipo de universo. Ese es el principio antrópico. Hay versiones de este que lo hacen un poco más plausible. Por ejemplo, la teoría del multiverso, que dice que hay muchos universos diferentes, que vivimos en una especie de espuma burbujeante de universos, y cada burbuja en la espuma tiene un conjunto diferente de leyes físicas. La gran mayoría de esas leyes físicas no son propicias para hacer posible nuestra existencia. Una pequeñísima minoría es propicia para dar origen a formas de vida avanzadas. Y una vez más, entra en juego el principio antrópico. Solo podríamos existir. Solo podríamos estar en una de esas burbujas que tiene las leyes físicas necesarias para que existamos. Y por lo tanto, obviamente, ya que existimos, ya que estamos hablando de esto, debemos estar en ese tipo de universo. No he respondido la pregunta, pero lo que espero haber hecho es mostrar que, sea cual sea la respuesta, no puede ser Dios. Hay mucho del universo que sigue siendo misterioso, mucho que no entendemos, mucho que nos encantaría entender. Queremos entenderlo, estamos trabajando en ello. Habiendo dicho todo eso, darle un nombre, Dios, es simplemente un truco semántico. No ayuda, no te lleva a ningún lado. El Dios deísta, aunque no interviene en los asuntos humanos, no escucha tus oraciones ni perdona tus pecados. El Dios deísta, sin embargo, es una inteligencia sobrenatural. Quien diseñó las leyes de la física, diseñó las constantes fundamentales de la física, y luego se hizo a un lado y dejó que la naturaleza siguiera su curso. Sin embargo, Él tuvo que haber sido, al principio del universo,
una inteligencia creativa sobrenatural. Una inteligencia creativa sobrenatural tiene que ser sumamente complicada, elaborada, inteligente. Tiene que ser exactamente el tipo de cosa que estamos tratando de explicar, tratando de entender, cuando hacemos ciencia. Te estás disparando en el pie si dices que Dios, incluso el Dios deísta, lo inició todo. Soy un biólogo darwinista y abordo esto desde un ángulo ligeramente diferente. La empresa darwinista, el problema que Darwin resolvió fue el problema de explicar la vida. Antes de que llegara Darwin, la vida era, por mucho, el argumento favorito para la existencia de algún tipo de creador divino. William Paley, el autor de Teología Natural, dijo: el mundo físico, el mundo de la astronomía, no es el más adecuado para demostrar la existencia del Creador. Con la excepción de los anillos de Saturno, dijo, no hay mucha complejidad allá afuera. Toda la verdadera complejidad está en la biología. Toda la verdadera complejidad está en cosas como los ojos y las articulaciones del codo. Por eso Paley dedicó la mayor parte de su libro a la biología. Era un problema formidable. La sola idea de que pudieras explicar la complejidad prodigiosa de la vida, cerebros y riñones y corazones y vasos sanguíneos, sistemas nerviosos, plantas, clorofila, fotosíntesis, hemoglobina. La sola idea de que pudieras explicar tales prodigios de complejidad sin ningún tipo de supervisión o diseño sobrenatural, era una idea increíblemente audaz y aparentemente imposible. No es de extrañar que a nadie se le ocurriera antes de que Darwin y Wallace aparecieran. No es de extrañar que ni siquiera se molestaran en contemplar la posibilidad de que pudiera haber una explicación para tales maravillas de complejidad y aparente diseño. Bueno, Darwin lo resolvió. Darwin resolvió incluso ese gran problema de explicar la vida. Y no tenemos un Darwin similar. No tenemos una explicación similar para el origen del universo. Físicos como el Dr. Lightman están trabajando en eso. Y algún día podrían resolverlo. Algún día tal vez no lo hagan. Pero lo que pienso es que el éxito darwiniano al resolver el gran problema debería darnos valor. Y decir, si eso pudo hacerse, la mente humana fue capaz, encarnada en Darwin y Wallace, capaz de resolver ese gran problema, y demostrando que no necesitas un diseñador, no necesitas un diseñador, no necesitas un creador. Por muy maravilloso que sea el mundo, por muy maravillosa que sea la vida, no necesitas un creador. Eso debería inspirarnos a seguir adelante con el problema restante, que, hay que admitirlo, es bastante grande, de explicar de dónde vienen las leyes de la física. Lo que finalmente me desconcierta es la manera en que nuestra sociedad, toda nuestra sociedad, se ha tragado dócilmente la idea de que la fe debe ser tratada de alguna manera con un respeto exagerado. Como dije antes, incluso las personas seculares han llegado a aceptar la idea de que la fe debe ser de alguna manera inmune a la crítica simplemente porque se trata de fe. Mientras que uno criticaría con gusto las opiniones políticas de alguien, o su gusto artístico, o su equipo de fútbol, o sus opiniones sobre la caza o la posesión de armas, o algo así. Cuando se trata de la fe, se espera que todos demos un paso atrás y decir, no podemos criticar la fe, no se hace. No es de buena educación criticar la fe. Bueno, creo que ya es hora de que empecemos a criticar la fe. La verdad es que sin esta convención de buenos modales que impregna nuestra sociedad, la fe no podría soportar la crítica porque no tiene recursos para resistirla. ¿Cómo puedes defender una postura cuando, por definición, no hay argumentos a su favor? Así que mi sugerencia es que, de ahora en adelante, abandonemos nuestra convención social de respeto automático por la fe religiosa. Con el reciente estudio de Pew, que muestra que los ateos y agnósticos saben más sobre la religión y la Biblia y los libros sagrados que los creyentes. Sospecho que esto no se te pasó por alto cuando salió ese estudio. ¿Por qué crees que es así? Bueno, sí, creo que hay dos razones.
O sea, la primera razón es que los ateos y agnósticos saben más sobre todo. Y la segunda razón es que mientras más sabes sobre la religión, más te das cuenta de lo tonta que es. Entonces, ¿dirías que los resultados son un indicador de educación o inteligencia? Bueno, esa fue mi primera razón. Pero creo que la otra razón también es probablemente cierta. Porque si la gente realmente leyera la Biblia y viera lo que es una historia de terror absoluta, no estarían tan interesados en ella. Quiero decir, para empezar, no basarían su moralidad en la Biblia. Y espero que nadie aquí base su moralidad en la Biblia, porque si es así, estamos en problemas. No sé de dónde sacan esa idea de que eres estridente, directo. No andas con rodeos. ¿Qué opinas de verdad? No, solo bromeo. No. O sea, eso es más o menos desafortunado. Es innegable. Si realmente ves lo que la Biblia te ordena hacer, es completamente intolerable según los estándares modernos. Y claro, nos alejamos de eso diciendo que ya no creemos en eso. Hemos dejado de apedrear a las adúlteras hasta la muerte. De hecho, no todas las partes del mundo han dejado de apedrear a las adúlteras hasta la muerte. Pero nosotros, al menos en la cristiandad, hemos dejado de apedrear a las adúlteras hasta la muerte. Así que hemos dejado eso atrás. Pero es seleccionar lo que te conviene. Eliges qué versículos de la Biblia dejar de lado y cuáles conservar. Así que bien podrías usar cualquier criterio que uses para elegir y prescindir de la Biblia desde el principio. Te das cuenta, ¿no?, de que porque en los últimos años has dedicado tanto tiempo a argumentar en contra de la religión, probablemente tus obituarios van a pasar por alto tus contribuciones a la ciencia, como tu desarrollo del concepto de contrafenotipo, por ejemplo. ¿Estás contento con eso? No, quiero decir que sería una lástima, creo. O sea, en realidad no veo una gran separación. Y yo considero que la ciencia es hermosa. Y lo que la ciencia descubre es hermoso. La manera científica de pensar es hermoso. Y lo que realmente quiero hacer es abrir los ojos de las personas a la elegancia y la belleza del mundo, tal como se ve desde una perspectiva científica. Y si la religión es una víctima de eso, tanto mejor. Para que una forma de vida logre comprender el universo, debe tener el aparato adecuado. Y en nuestro planeta, eso significa un cerebro. Cuando el cerebro crece muchísimo, se vuelve capaz de comprender el universo. Y lo hace al crear un modelo del universo dentro de sí mismo. Pero mucho antes de que un cerebro pueda hacer eso, debe desarrollarse en su planeta a través de etapas intermedias. Pasa por una especie de aprendizaje creando modelos de cosas mucho más ordinarias y mundanas. Los cerebros nunca evolucionan para propósitos grandiosos como simular el universo. Los cerebros comienzan simulando cosas ordinarias como la comida o el entorno de tu hogar. Pero nuestro modelo del universo no será un pequeño modelo local como este. Será una empresa mucho más grandiosa. Construirlo es una empresa compartida. El modelo está distribuido en la red de cerebros que participan. Partes del modelo están en libros y bibliotecas, imágenes, bases de datos de computadoras. Con el paso del tiempo y a medida que nuestra civilización madura, el modelo del universo que compartimos entre nosotros mejorará. Se volverá progresivamente más refinado y más preciso en su reflejo de la realidad. Y al mismo tiempo, a medida que maduramos, nuestro modelo compartido se volverá progresivamente menos supersticioso, menos cerrado, menos provinciano. Perderá los fantasmas, duendecillos y espíritus que le quedan. Será un modelo realista, correctamente regulado y actualizado por la información que llega del mundo real. Un modelo poderoso con partes que se mueven unas respecto a otras. Un modelo capaz de proyectarse hacia el futuro y hacer predicciones precisas sobre lo que nos va a suceder a nosotros y a nuestro mundo. Solo una especie sabe que está hecha de átomos que pertenecen a una lista conocida de elementos. Y sabe de qué están hechos los átomos: quarks arriba, quarks abajo y electrones. Solo una especie sabe cómo descubrir esas cosas. El método científico que pertenece a toda la humanidad.
Los pusilánimes consideran sombría y fría la conclusión de que somos máquinas hechas de átomos, con una existencia finita en una roca que gira alrededor de una estrella común, suspendidos en el vacío en las afueras de una galaxia, una entre miles de millones. Pero el universo no nos debe ningún consuelo. Y hay una nobleza salvaje en levantarse para enfrentar la verdad. No puedo pensar en una mejor manera de disfrutar nuestra transitoria cercanía con la realidad que trabajar para entenderla. La ciencia es la poesía de la realidad, el cenit del logro humano, la joya en la corona de nuestra especie. Nosotros, Quizás solos en el universo, somos capaces de finalmente madurar. Muchas gracias. creo que la gente piensa que cuando criticamos la religión, estamos criticando a las personas religiosas, lo cual no podría estar más lejos de la verdad, porque creemos que ellos también son víctimas. Absolutamente. Quiero decir, la palabra islamofobia trata sobre eso. La gente piensa que si criticas el Islam, estás criticando a los musulmanes. Todo lo contrario, ellos son las principales víctimas del Islam. Bueno, sí, bueno. Creo que lo realmente enfermizo es la gente que piensa que porque son agnósticos y no podemos saberlo con certeza, entonces la probabilidad es 50 y 50. Es muy diferente. O sea, yo soy agnóstico, pero creo que la probabilidad es de alrededor del 1% o menos. Eso no es realmente ser agnóstico, ¿verdad? Sí, sí lo es. Sí, si aceptamos que no sabemos, si es por defecto, no sabemos, nadie ha regresado del cielo, nadie lo ha probado, no puedes probar la inexistencia de algo. ¿Y por qué lo harías? La tabla periódica de las cosas inexistentes es infinita, ya sabes, es como... Entonces, si aceptamos eso, eso es una cuestión de conocimiento, una categoría del conocimiento. Pero si solo dices, ¿en qué crees? Sí, tienes que dar la cara, tienes que decir en qué crees. Y si no crees en ningún Dios, ¿verdad? Eres ateo. Esa es la otra idea equivocada. La gente piensa que el ateísmo es negar la existencia de Dios, ¿verdad? No es así. Simplemente es no aceptar la afirmación de que existe un Dios. ¿Sabes? Si hubiera 3 puertas que dijeran Dios existe, Dios no existe, no lo sé. Eso no tiene sentido. Hay 3 puertas, dice Dios existe, Dios no existe, no lo sé. Pero que tú no lo sepas es irrelevante para si existe o no existe un Dios. Tú otra vez, ahí hiciste un truco con un error de categoría, porque 1 es conocimiento y 2 son creencias, ¿verdad? Ni siquiera he terminado mi pregunta. ¿No? ¿Qué? No, siempre digo que el 3 siempre está ahí. Si tuvieras que elegir uno, Sí. pero creo que hay un Dios. No creo que haya un Dios. No saber es irrelevante entonces, ¿no? La otra pregunta, por supuesto, que tendría es, y esta es una pregunta de sentido común, ¿por qué Dios eligió el árabe o el arameo o el griego? O sea, ¿qué? ¿Y acaso no habla inglés? ¿O los estadounidenses siempre piensan que sí, por eso inventaron la religión mormona? Pero entonces, la pregunta que quiero plantear es, ¿qué tiene sentido preguntar? No los detalles del Corán, en los que no quiero profundizar, porque es solo una de 1000 religiones diferentes, todas las cuales hacen las mismas afirmaciones, y todas, si las ves a priori, son igual de ridículas desde una noción de sentido común a priori. Por ejemplo, y esto lo obtuve de mi difunto amigo Christopher Hitchens, ¿es sensato asumir que los humanos evolucionaron en su forma actual en algún momento hace entre 250,000 y 1,000,000 de años? Entonces tienes a un Dios que crea un universo y tiene 4,500 millones de años de evolución de la vida. Y luego el Homo sapiens evoluciona y vive en condiciones increíblemente terribles. Y durante 250,000 años, y de repente, en medio del desierto, en una cueva donde nadie puede verlo, toma a un pobre tipo y le dice, te voy a decir la verdad. Y no solo eso, te voy a permitir salvar a la humanidad. Y de hecho, si la gente no te cree, se van a ir al infierno por toda la eternidad. Y podemos hablar extensamente y con gran detalle sadomasoquista sobre la tortura que van a sufrir y todos podemos disfrutarlo. Ahora,
¿Qué pasa con esas pobres personas, personas reales que durante 250,000 años luchaban por existir y sobrevivir? Antes de eso, Dios decidió darle su revelación a Mahoma. ¿Por qué eso? ¿Por qué un Dios sensato esperaría tanto tiempo? Y por supuesto, la pregunta interesante que tienes que hacer es, ¿por qué las revelaciones siempre se hacen cuando nadie puede verlas? Si se lo plantearas a un tribunal, dirías, bueno, ¿sabes qué? Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué no una vez? ¿Por qué no una vez baja del cielo? Para que todos puedan escuchar. ¿Por qué siempre se le da a la gente en privado, quienes luego afirman que han tenido una revelación? Ahora, ¿por qué debería creer en las revelaciones de Muhammad más que en las de cualquier otra persona? De hecho, hay una joven en los Estados Unidos, en mi país, que como sabes tuvo una revelación, tal vez lo sepas. Ella tuvo una revelación. Dios le dijo que ahogara a sus 4 hijos en una bañera y lo hizo. Porque Dios se lo dijo, ella lo escuchó. Ella lo escuchó, tuvo una revelación, fue real, escuchó palabras de una armonía y belleza increíbles que nunca había experimentado antes en su vida y ahogó a sus 4 hijos. Está bien, ahora ella está en un hospital psiquiátrico por una buena razón. En términos generales, probablemente hay cosas peores que la gente crea en todo tipo de dioses. No me afecta porque soy libre, estoy liberado y estoy a salvo. Y sí, aún puedes molestarte. Es la ignorancia lo que me molesta más que nada. Sea lo que sea, no lo es. No quiero seguir atacando a la religión porque esa es solo una forma de esta religión. Es intencional y ni siquiera es eso. No puedes evitar creer lo que crees. La mayoría de la gente no anda por ahí pensando que esto molestará a las personas o que está tratando de oprimir los derechos de los demás. Ellos solo piensan, creo en Dios porque así funcionaba mi mente cuando era niño. Y ahora pienso, sí, probablemente hay un Dios. Y la mayoría de las personas religiosas no están locas. Es otra cosa. De nuevo, es algo, ya sabes, y most religious people aren't crazy. Es otra cosa, de nuevo, algo que conoces y nos preocupamos por las personas que creen en las partes malas de su libro sagrado, así como en las partes buenas. La mayoría de las personas buenas que creen en Dios pueden notar la diferencia. Ellos lo hacen, ellos conocen las partes buenas, seleccionan y saben distinguir las partes buenas de las malas, no hacen las cosas malas. Y mi punto es, si puedes distinguir las partes malas de las buenas, no necesitas el libro sagrado. ¿Sabes? Ya eres una persona ética por no creer. Eres torturado por la eternidad. Esas escenas están realmente descritas en el Corán y tú lo sabes tan bien como yo. Y el punto es, si tú, solo para preguntarte con sentido común, si fueras un ser divino, digamos que tuvieras una colonia de hormigas que hiciste en tu casa, ¿te ofenderías si esas hormigas no te rindieran homenaje 5 veces al día? Bueno, empecemos con 50 veces al día antes de que Muhammad lo redujera a 30 y luego a 5. ¿Te ofenderías si esas hormigas no te rindieran homenaje 5 veces al día? Y si no lo hicieran, si no te admiraran o no reconocieran tu existencia, ¿los destruirías? No, o sea, simplemente parece algo tan mezquino. Entonces, ¿por qué deberíamos creer en un Dios odioso, despiadado, mezquino, sadomasoquista, homofóbico y sexista? Simplemente es irracional. No tiene sentido. No hay nada ahí. Y el punto es que, y no quiero señalar solo al Islam aquí. Y sé que estoy ofendiendo a algunas personas, pero lo mismo aplica para el Dios de Moisés. ¿De acuerdo? Si lees, si realmente crees que las escrituras son literalmente verdaderas, la moral en ese libro es reprobable. Así que argumentar que algo no tiene sentido para ti se basa en el hecho de que asumes que ya sabes de antemano qué es lo sensato. Pero no sabemos qué es sensato de antemano hasta que exploramos el mundo que nos rodea. Nuestro sentido común proviene del hecho de que evolucionamos en la sabana de África para evitar leones, no para entender la mecánica cuántica, por ejemplo. Como he dicho a menudo, el sentido común, nuestras deducciones podrían sugerir que no puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo. Eso es una locura. Pero por supuesto, un electrón no solo puede estar, sino que lo está. No tiene sentido porque no evolucionamos para saber sobre eso, lo hemos aprendido. Forzamos nuestra idea de sentido común a cambiar. Eso se llama aprender. Algunas personas prefieren leer un libro antiguo que aprender, y esto ha sido una muy buena prueba de ello. Por ejemplo, decir que algo es inconcebible solo significa que no puedes concebirlo. Pero lo grandioso del universo, y la razón por la que hago ciencia, es que el universo tiene mucha más imaginación que nosotros. De hecho, hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía, y eso es lo maravilloso del universo.
Cosas que son inconcebibles suceden todo el tiempo, y lo que eso hace es expandir nuestra mente. Y expandir nuestra mente para ajustarnos a la evidencia de la realidad es sentido común. Y a eso es a lo que llamas ateísmo. Eso es simplemente decir, voy a aceptar la evidencia de la realidad. Y si algo parece contradecir la evidencia de la realidad o es irracional, debería cuestionarlo. No creo haber sido creado. Y no creo que haya sido creado enfermo ni que luego se me ordenara sanar. Simplemente elijo no creerlo. No creo que sea una proposición plausible. No creo que sea plausible decir que odias el pecado y amas al pecador cuando hablas como el señor Donahue sobre los homosexuales. Ahora, ¿por qué hay personas muertas por el sexo? ¿Es porque están practicando sexo natural o porque están practicando sexo antinatural y promiscuo? ¿Cómo amas a alguien? Lo amas diciéndole la verdad, no aprobando ni validando su pecado. Levítico 18. La ley perfecta de Dios en cuanto a asuntos sexuales dice que el que se acueste con otro hombre será apedreado hasta la muerte. Solo digo. Eso es lo que creo que dice la Escritura, que la homosexualidad es un pecado. Es un pecado. ¿Tú crees que soy pecador porque estoy casado con un hombre? Sí. Sí, ¿lo crees? Sí, estás pecando. Estás en una relación pecaminosa. Y de todos modos creo que es casuística, porque ¿quién realmente anda diciendo no me gusta la violación, pero amo a esos violadores? Creo que estamos divididos entre aquellos de nosotros que atribuimos nuestra presencia aquí a las leyes de la biología y las leyes de la física. Y aquellos de nosotros que, y creo que somos modestos al hacerlo, decimos que nos sometemos a la evidencia. E incluso si llegamos a conclusiones que no nos resultan muy agradables, las aceptaremos si están bien fundamentadas. Y aquellos que son lo suficientemente engreídos, diría yo, lo suficientemente arrogantes, de hecho, como para pensar que están aquí como consecuencia de un diseño divino. Hay un mundo de diferencia entre esas dos formas de ver el mundo. Y la gran diferencia es que una de ellas tiene evidencia que la respalda y la otra no. Y una de ellas dirá de antemano que la refutaría. Yo puedo decirte, si me preguntas qué evidencia, si se presentara, significaría que tendría que cambiar de opinión. Y el teísta nunca hará eso. Él nunca te dirá de antemano, muéstrame esto y empezaré a creer en ello. Siempre hay una reposición infinita de ese recurso infinitamente renovable que es la fe. De hecho, en cierto modo, lo que más risa me da es esa humildad. Dicen que son humildes estos creyentes en Dios. Quieren que los describan como modestos porque piensan que, por supuesto, Dios les dice que son gusanos, originalmente pecadores, ingratos, incurables, hechos de polvo según una narrativa, de un coágulo de sangre según la narrativa coránica. Empezaron bastante mal, condenados desde la caída original del hombre. Sin embargo, ánimo. El universo está diseñado pensando en ti. En mi opinión, esto es una forma de sadomasoquismo depravado. No es bueno para ti pasar de esta terrible abyección y servidumbre, por un lado, a creer que eres el centro de la creación y el objeto del cosmos, por el otro. Es una alternancia terrible, una alternancia neurótica entre ser demasiado servil y ser demasiado arrogante. La enseñanza de ese tipo, la enseñanza sobre la abstinencia, claramente no puede llevar a la muerte por sexo. Pero decir que el SIDA es muerte por sexo es, creo yo, cometer una obscenidad. Lamento tener que decir que los hermanos y hermanas de nuestra sociedad que sucumbieron a esa terrible enfermedad no murieron por sexo ni por su sexualidad. Y recuerden, la homosexualidad no es solo una forma de sexo, es una forma de amor. Ellos murieron. Eso es interesante. Me preguntaba qué clase de reacción iba a provocar ahí. Bueno, entonces lo repetiré. La homosexualidad no es solo una forma de sexo, sino una forma de amor. Si no puedes vivir con eso, creo que eres más pobre por ello. Sin embargo, de lo que murieron fue de un virus asqueroso que puede y será curado. Y la clara implicación de lo que dijo el Dr. Donahue fue que era algún tipo de juicio sobre su preferencia sexual. Lo siento, no puedo sentarme aquí, mejor dicho, pararme aquí y tolerar eso. Por eso no creo que la moralidad secular deba ser defendida de las supersticiones bárbaras, las culpas y las sugerencias obscenas que hacen los piadosos, o de las represiones y los motivos imposibles de adivinar qué hay detrás de personas que hablan, piensan y suenan así. Creo que la religión tiene carta blanca para hacer casuística moral de este tipo. Creo que es posible. Puede que yo no sea el mejor ejemplo de ello. Y sí me emocioné un poco cuando se mencionaron hace un momento los grupos de presión del alcohol y el tabaco. Si hubieras incluido las armas de fuego, me habrías convencido por completo.
Puede que yo no sea el mejor ejemplo de ello, pero es posible y probablemente necesario que las personas lleven vidas éticas y morales sin reclamar el solipsismo de una protección divina. Gracias. Insisto en que este tipo de mal comportamiento es innato en la religión, es parte de la religión misma. No es un abuso de ella ni algo hecho en su nombre. Es una consecuencia directa de la disposición a creer en lo sobrenatural y en particular de la disposición a creer en una dictadura sobrenatural. Y vivimos en un planeta muy pequeño, en un sistema solar muy insignificante, en el borde de una galaxia gigantesca, donde el resto de los planetas, incluso en nuestro propio sistema solar, son demasiado malditamente calientes o demasiado condenadamente fríos para soportar cualquier tipo de vida, como también es cierto para grandes extensiones de nuestro propio planeta, que está en un delicado equilibrio climático. Si no lo sabíamos antes, ahora lo sabemos. Así que decir que este es el centro del universo y que todo el objetivo del cosmos es producir esta conversación me parece algo extraordinariamente egocéntrico. Y también no compensa su egocentrismo, que podría excusarse en términos grandilocuentes. Al menos pensemos que somos dioses. Al menos pensemos que somos los maniáticos sexuales más bellos y carismáticos que han aparecido en cualquier planeta. Eso no produce ningún conocimiento. No nos ayuda en lo más mínimo a aclarar nada. No, creo que nos iría mucho mejor si entendiéramos nuestro lugar en el cosmos. Y creo que si lo hiciéramos, nos trataríamos unos a otros con un poco más de respeto, preocupación, compasión y comprensión. Y tal vez también hacia las personas que hemos descubierto que están entrelazadas en nuestro propio ADN, esto de tener esta maravillosa secuenciación, haber abolido el racismo y el creacionismo de un solo golpe. Creo que eso es un gran avance, debo decir. Y entender el parentesco de uno con todos los demás humanos, con algunos otros animales, incluso con vegetales y plantas, no me hace sentir peor, me hace sentir mejor. También me hace sentir que sé dónde estoy, cosa que lo demás simplemente no hace. Así que no cambiaría eso por ninguno de tus pseudo-universalismos. Lo siento. No puedo creer que estemos aquí completamente solos, solo entre nosotros al 100%. No puedo creer eso. Está bien. Quiero decir, es un pensamiento bastante desolador. El problema es que no debes descubrirte dejando de creer en cosas solo porque quizás no quieras que sean verdad. O creer en cosas porque te gustaría que fueran verdad y por miedo a la muerte. Somos la única especie que sabe que va a morir. No todos están completamente felices con la idea de irse y volver a ser solo átomos otra vez. La religión hace la falsa promesa de que si te unes al grupo correcto o haces las oraciones correctas o reverencias o propiciaciones, se hará una excepción a esta regla inquebrantable en tu propio caso. Eso es obviamente un disparate. Es la mentira convertida en profesión. Para beneficio de los sacerdotes, pero el deseo de creerlo, el deseo de caer en el pensamiento ilusorio, la capacidad de hacer eso es muy grande. Ella quería saber cuándo lo descarté. Bueno, ya te lo dije. Quizá no estaba escuchando cuando hablamos de la señora Jean Watts, pero es más cuestión de darme cuenta de que no lo creía, que haberlo creído y luego repudiarlo. Para mí, fue más una toma de conciencia de la incredulidad que una experiencia de conversión. Así como siempre nos dicen, bueno, pero piensa en cuántas personas son fieles y religiosas. Bueno, si ese es un argumento, que lo dudo, entonces también debe ser un argumento que hay muchísimos de nosotros que estamos hechos de tal manera que no podemos creer en estas tonterías. Simplemente no nos impresiona en absoluto. El ruido blanco se nos resbala como el agua en el lomo de un pato. Y supongo que también estamos hechos a imagen de Dios. Así que debió haber querido que al menos hubiera algunas personas que no se dejaran engañar. Entonces, ¿por qué crees que más de 1.000 millones de personas en este mundo piensan que existe algún tipo de poder superior? No sé si realmente lo hagan, pero creo que la razón sería, supongamos que realmente creen en esto y reconozcamos que lo creen sinceramente. Mi análisis en mi libro es este: somos animales que buscan patrones. Es algo bueno de nosotros que busquemos patrones, buscamos recurrencias y consistencias y cosas así. Y es una debilidad así como una fortaleza, porque, por ejemplo, preferimos una teoría de conspiración a no tener ninguna teoría, pero sí buscamos patrones, y nos resulta bastante difícil imaginar que no conocemos la causa de las cosas o la causa primera. Nos gustaría pensar que podríamos descubrir eso, y también es muy fácil convencernos de que todo se trata de nosotros y que somos el objetivo de todo esto. Así que si la gente dice, bueno,
Mira, ya sabes, las estrellas se mueven de manera predecible, las estaciones cambian de manera predecible. Debe haber algún sistema aquí. Debe significar algo. Debió haber sido iniciado por alguien. Ahora, como sabes, todas estas son suposiciones completamente infundadas. Pero el problema con la verdad de esto es que va contra la intuición. Nunca pienses que eres el centro del mundo. Ten mucho cuidado con asumir que eres el objeto de un diseño divino, que hay algo especial solo por ser tú. Eso es todo lo que tienes que demostrar. ¿Por qué una persona como tú no tendría a Dios de su lado? ¿Por qué no sería así? Por supuesto, a Dios le importaría con quién me acuesto, qué como, qué día sagrado observo. ¿Por qué no le importaría? Seguramente por eso los cielos están dispuestos en la belleza estrellada y el orden que tienen, la forma que toman. Y luego lees las reflexiones de Hamlet con Yorick al lado de la tumba. Y te ves obligado a preguntarte si tal vez, aunque sea un pensamiento menos hermoso, podría ser que las galaxias no están dispuestas pensando en ti. Me preguntaste cuál creo que es la fuente, y casi parece que preguntas de dónde viene mi definición de chispa divina. Bueno, cariño, no lo sé, pero no me molesta no saberlo. Espero con ansias descubrir nuevas fronteras de mi ignorancia. Sócrates nunca fue más sabio que cuando dijo que la definición de una persona instruida es aquella que tiene alguna idea de lo poco que sabe. Y mientras más educación recibas, y te advierto, mientras más envejezcas, más te darás cuenta de que sabes cada vez más sobre menos y menos cosas, y sobre más y más cosas, y es maravilloso. Y es maravilloso, es un experimento tremendo de aprendizaje. Así que estoy bastante feliz de decir que no sé, pero el creyente tiene que decir que sí sabe, no puede andarse con rodeos con esto. Si no es cierto, como dice San Pablo, que Cristo fue crucificado y resucitó, somos las personas más infelices que existen. Eso sí lo puedo tomar en serio, eso sí lo puedo entender. Y me permito dudarlo. Y no creo que haya salvación, no creo que haya redención. Si de hecho vivimos en un universo sin Dios y somos producto de un proceso darwiniano, ¿cuál es la base para la compasión? Uno podría dar dos respuestas diferentes a eso, realmente, creo, y ambas son posibles. Una es simplemente que hemos evolucionado para tener compasión, que somos seres empáticos, quizá porque somos seres sociales y nos va mejor al cuidarnos unos a otros. Así que, por eso, emocionalmente sí nos importa, y creo que hay mucha evidencia psicológica sobre eso. Pero también podríamos argumentar, y creo que esta es la respuesta a la afirmación de Dinesh, de que no puede haber moralidad objetiva sin Dios. También podríamos argumentar que es porque somos capaces de razonar, que somos capaces de ver que los intereses de los demás son como los nuestros. Así que sé que sufro y sé que lo odio. Por ejemplo, si estoy ahí acostado con dolor, enfermo, sin poder ayudarme a mí mismo. Y luego veo a otra persona, ¿verdad? Obviamente, ya sabes, no soy como el buen samaritano aquí, si quieres. Veo a otra persona enferma y con dolor. Así que pienso, deben estar sufriendo como yo lo haría. Odiaría estar en esa situación. Y puedo ayudarlos, puedo darles algo de dinero, tengo de sobra. Puedo llevarlos a la posada o a donde sea y puedo ayudarlos sin que me cueste mucho. ¿Por qué no habría de hacerlo? No creo que necesites creer en Dios para tener esa perspectiva. Creo que simplemente puedes pensar así porque somos seres racionales capaces de ponernos en el lugar de los demás. Bueno, si existiera un Dios y si Él hubiera revelado su voluntad sobre lo que está bien o mal en un lenguaje claro e indiscutible que todos pudiéramos aceptar, entonces tal vez podrías seguir esa línea. Entonces tal vez podrías decir, Dios sí nos reveló lo que está bien o mal, pero Él no hizo eso. Es bastante extraordinario cuán a menudo las personas religiosas se refieren a algún texto sagrado como si fuera la fuente de todo conocimiento moral y luego ignoran, por supuesto, la mitad incómoda de lo que realmente dice. Y tenemos muchos ejemplos de eso en el mundo cristiano hoy en día, incluso en este país, donde vivimos en una sociedad en la que la mayoría de las personas, de todos modos, dicen que son cristianas. Y sin embargo, ignoran la insistencia repetida de Jesús en los evangelios de que todos, y especialmente los ricos, deben dar a los pobres. ¿Recuerdas esa parte?
¿Recuerdas cuando le dijo al hombre rico, vende todas tus posesiones y dáselas a los pobres? Por si no entendiste el mensaje, continuó diciendo que es tan difícil para un rico entrar al cielo como para un camello pasar por el ojo de una aguja. Eso suena como que no es una buena idea seguir siendo rico si quieres ir al cielo, ¿no crees? Sin embargo, todavía hay muchos cristianos ricos en este país. Esa es una parte del evangelio que realmente no parecen querer seguir. Y hay muchas otras instrucciones, por ejemplo, muchas de ellas en la misma fuente. Él instó a quienes dan banquetes a invitar a los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos. La mayoría de ustedes probablemente tuvo un banquete el jueves pasado. Levanten la mano quienes invitaron a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos. No veo muchas manos, veo una o dos manos. Muy bien, felicidades, eso es excelente. Da gusto ver eso. Pero hay como 800 personas en este salón y vi una docena de manos tal vez. Así que creo que en realidad no nos estamos guiando por eso. En general, los cristianos no la siguen. Eligen selectivamente qué partes de la Biblia quieren seguir. Considera lo que se dice que Jesús dijo sobre el divorcio. El divorcio, dijo él, o está completamente mal, dependiendo de qué parte de los evangelios leas, o solo se permite en caso de adulterio. No hay muchos cristianos, hay algunos, pero no hay muchos cristianos que se apeguen a eso. Aún menos se apegan a la idea de que casarse con una mujer divorciada es en sí mismo cometer adulterio. Conozco a muchos cristianos que se niegan a casarse con una mujer divorciada, pero al parecer no se niegan a casarse con un hombre divorciado, por cierto. No estoy muy seguro de cuál es exactamente la base de esa distinción. Por otro lado, los cristianos en este país parecen pensar que tienen mucha guía de Dios y del cristianismo sobre opiniones acerca del aborto, sobre la obtención de células madre a partir de embriones, sobre la homosexualidad. De todos modos, no hay una guía clara en los evangelios en el Nuevo Testamento sobre eso. La gente puede decir, bueno, no es solo el Nuevo Testamento. También vamos al Antiguo Testamento. Pero una vez que vas al Antiguo Testamento, encuentras muchas cosas sorprendentes que se supone que Dios dijo y ordenó. Y tu tarea de decidir cuáles quieres seguir es más difícil que nunca. Por ejemplo, Dios aboga explícitamente por el genocidio en el Antiguo Testamento. Probablemente no es un pasaje que se lea muy seguido en la iglesia, pero mira Números 31, donde Dios ordena a los israelitas que tomen venganza contra los madianitas. Y cuando van allá y destruyen sus aldeas, matan su ganado y asesinan a los hombres, traen de regreso a Moisés, a las mujeres y a los niños. Y Moisés se enoja. Moisés dijo, ¿por qué han perdonado a las mujeres y a los niños? Vayan y mátenlos. Vayan y maten a todas las mujeres que se hayan acostado con un hombre y maten a todos los niños. Pero a las niñas que no hayan conocido varón, consérvenlas para ustedes. ¿De ahí es de donde quieres tomar tu guía moral? No lo creo. Así que las escrituras que tenemos no son una guía para el pensamiento moral. Si queremos usarlas, tenemos que usar nuestro propio juicio. Tenemos que decidir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal. Y eso es lo que hacemos de todos modos, ya sea que tomemos las escrituras como un texto sagrado o simplemente como una obra interesante de literatura para discutir y reflexionar. Sin embargo, quiero abordar el punto que John mencionó tanto en sus comentarios iniciales como ahora, que el cristianismo se basa en un hecho histórico, la resurrección de Jesús. La evidencia de este hecho histórico es sumamente escasa. Ese es el problema de intentar basarse en eso. No tenemos ningún documento contemporáneo que atestigue esto. Sabemos por la crítica bíblica, por nuevas investigaciones, que los llamados evangelios que leemos en realidad fueron escritos mucho después de esto. Puede que tengan una fuente anterior, a veces llamada Q, pero esa también fue escrita al menos una generación después de esto. Así que la idea de que Jesús haya resucitado es algo que, ya sabes, es algo que apareció en la literatura, que fue escrita muchos años después por cristianos. Pero claro, sabemos que hay muchas tradiciones religiosas diversas que hacen todo tipo de afirmaciones sobre hechos históricos. Y la idea de un Dios que resucita, que vuelve a la vida, tampoco es exclusiva del cristianismo. La encontramos en otras tradiciones antropológicas y en tradiciones de la época que mencionamos.
Así que creo que basarse mucho en esta afirmación como un hecho histórico es sumamente endeble, y particularmente porque parece violar todas las leyes de la naturaleza que conocemos y entendemos, necesitaríamos tener pruebas especialmente sólidas para poder creer en ello. Este es un punto que señaló el filósofo David Hume, que para creer en milagros necesitarías tener pruebas realmente extraordinarias. De hecho, Hume pensaba que nunca podrías tener ese tipo de pruebas. Yo no diría que nunca podrías tener esas pruebas. No diría que es inconcebible que pudieras tener eventos tan bien documentados y presenciados que, aunque parecieran ir en contra de todas las leyes de la naturaleza que entendemos, aún así creerías en ellos. Pero ciertamente, la idea de que Jesús resucitó de entre los muertos no es algo que podamos afirmar que sea bien conocido. De hecho, yo diría que prácticamente no hay hechos sobre la vida de Jesús que realmente puedas considerar como bien conocidos y bien documentados. Pero eso probablemente nos llevaría demasiado lejos. Al menos esta afirmación histórica central creo que es algo en lo que realmente ya tienes que ser creyente y tener fe para decir: en esto voy a basar mi creencia. A pesar de que hay muchas otras tradiciones religiosas que afirman todo tipo de cosas increíbles. Me parece que otro argumento poderoso en contra de una religión en particular, cualquier religión en particular, incluyendo el cristianismo, incluyendo el monoteísmo, es que si lo vemos desde un punto de vista sociológico, sabemos que la probabilidad de ser cristiano, un cristiano creyente, es abrumadoramente mayor. Si eres hijo de padres cristianos o creciste en una sociedad cristiana, y si hubieras sido hijo de padres musulmanes y hubieras crecido en Arabia Saudita, es abrumadoramente probable que hubieras sido musulmán. ¿Y podemos decir lo mismo sobre otras religiones? Esto creo lo hace más difícil de creer. No, de nuevo, no es imposible, pero lo hace más difícil de creer, de tener confianza en tu creencia en cualquier religión en particular. Porque parece que los factores sociológicos tienen una influencia tan poderosa, en lugar de simplemente mirar la evidencia y el argumento y llegar a la conclusión de que una religión es verdadera o la otra. Matt, tú mencionaste la Biblia esta noche. Tú la sacaste a relucir. Tú mencionaste al Dios de la Biblia esta noche. Dijiste que la Biblia es la razón por la que sabes que está mal matar. Supongo que si crees eso, piensas que los seres humanos somos demasiado tontos para haberlo descubierto por nosotros mismos. Necesitamos algún código que nos lo diga. Dijiste que crees que la mayoría de los humanos estarían de acuerdo en que está mal torturar bebés inocentes por placer, aunque tu propia Biblia dice que deberías hacer eso. Salmo 137:9. La Biblia de la que citaste dice: bienaventurados los que tomen y estrellen a los pequeños contra las piedras. Esa palabra, bienaventurados, significa felices. No dice que tal vez durante la guerra podría haber algún daño colateral lamentable, ¿sabes? Pero la Biblia dice muy claramente que, como los babilonios eran enemigos de Dios, deberías alegrarte de tomar a sus bebés y estrellarlos contra las piedras. Así que, según tu propio código moral, deberías disfrutar torturando bebés inocentes por placer. Nosotros, los ateos y agnósticos, creo que la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que la medida de la moralidad no es algún código trascendente externo. La medida de la moralidad está en el mundo real, y eso es el daño. Cualquier cosa que cause daño innecesario es lo que, por definición, diríamos que está mal. Cualquier cosa que contribuya a disminuir o minimizar el daño en el mundo es lo que, por definición, diríamos que es bueno. No existe un gran mal cósmico con M mayúscula, como si fuera algo allá afuera. Tampoco hay una B mayúscula para el bien, como si hubiera un bien cósmico que estuviéramos buscando. Es relativo a nuestra especie y relativo a nuestras necesidades y a las cosas que evolucionamos para preferir, por ejemplo, el agua. Que yo le dé un vaso de agua a Matt se consideraría algo bueno porque el agua le ayuda a vivir. Si le diera una botella de arsénico relativo a nuestra especie y relativo a nuestro planeta, no sería bueno hacerlo, pero no es algo cósmico, es relativo. Nosotros, los ateos, agnósticos y humanistas seculares, tenemos una muy buena base natural para justificar objetivamente nuestras decisiones morales. No es que todos pensemos que los principios morales son absolutos allá afuera, tiene que ver con el mundo real y el daño real. Sí tenemos una respuesta, Matt. Tal vez uno de tus oídos no funciona tan bien como el otro, pero como me dijiste antes. Pero hay una buena explicación secular y natural para la existencia de lo que llamamos valores morales dentro del universo natural.
La resurrección de Jesús, la resurrección corporal de Jesús, ha sido refutada de manera sumaria. Jesús no resucitó corporalmente de entre los muertos. Tengo todo un capítulo en mi libro que demuestra eso. Ni siquiera los primeros cristianos creían eso. Ellos creían que cuando Jesús murió, fue al cielo, así como cuando la abuela muere y va al cielo. La resurrección corporal de Jesús es un mito, y según tu propia admisión de falsabilidad, deberías rechazar tu fe en el cristianismo. Lo que hizo Kyle esta noche fue hablar mucho, pero no conectó los puntos. ¿Te diste cuenta de eso? Nuestro debate es, ¿existe el Dios de la Biblia? Y no nos diste ninguna evidencia de ese Dios. Citaste un montón de versículos de la Biblia, pero el punto de que la Biblia misma sea confiable es un punto muy importante. El libro en el que crees es esa casa construida sobre la arena. Ese libro no es una fuente confiable de verdad. ¿Por qué te aferras a eso? ¿Por qué no aferrarte a los Vedas o al Corán? Todos dicen que también han tenido vidas transformadas. No creo que Jesús haya existido. Tal vez hubo uno. Había muchos Mesías autoproclamados en el primer siglo. Tal vez hubo un Yeshua el Cristo, hubo un Teodosio el Cristo, hubo un Judas el Cristo, hubo un Mesías judío egipcio. Había muchos otros autoproclamados Mesías de los que Josefo escribe. Y por cierto, él no escribió sobre Jesús. Eso fue una interpolación posterior. Pero tal vez hubo este autoproclamado Mesías llamado Yeshua, pero las cosas que dijo le fueron atribuidas muchos años después. Pero una cosa que dijo, si es que la dijo, que creo que realmente vale la pena. Él dijo, los que están sanos, los que están bien, no van al doctor, solo los que están enfermos. Los cristianos tienen una visión pesimista de la naturaleza humana. Piensan que los seres humanos están enfermos y necesitan un doctor para ser curados. Piensan que hay algo mal con nosotros y que necesitamos ser salvados. Creen que si nos sometemos al doctor, entonces Él nos sanaría. Pero nosotros, los ateos y agnósticos, no nos vemos a nosotros mismos como enfermos, no nos vemos como pecadores, no sentimos una convicción de culpa, cometemos errores. No creemos en esta mentira sobrenatural y mitológica que ustedes están promoviendo, que realmente hay algo espiritualmente mal en la humanidad. Supón que fuiste declarado culpable de un crimen horrible. Estabas en prisión. Y luego te enteraste de que ibas a ser liberado. ¡Wow! Te sientes libre. ¡Wow! Me están salvando. Esto es maravilloso. Y yo también me sentiría genial. Pero, ¿qué te haría sentir aún mejor? Saber que habías sido liberado gracias a la buena voluntad del gobernador, quien decidió mostrarte misericordia, perdonarte y dejarte en libertad, lo cual sería bastante genial si eso sucediera. O saber que la razón por la que te estaban liberando era porque se descubrió que eras inocente del crimen desde el principio. ¿Qué te daría más dignidad? ¿Qué te haría sentir mejor que el mundo supiera, oye, ni siquiera cometí ese crimen? Así somos los ateos y agnósticos. No creemos en este libro antiguo y primitivo lleno de palabras contradictorias, sin base histórica ni científica. Son solo palabras en una página. Este libro fue escrito por seres humanos. Los seres humanos cometen errores. ¿Qué? ¿Ellos estaban exentos? ¿Eran superhumanos o algo así? ¿Nunca malinterpretaron? ¿Nunca se equivocaron? ¿Por qué les estás otorgando alguna autoridad sobrenatural a estos seres humanos? Y además, eso ocurre en todas las religiones. Si miras la Biblia sin un sesgo de fe y lealtad, puedes ver muy fácilmente que no es un libro confiable para basar nuestra vida en él. Pero la mayoría de tus argumentos se basan en citar las Escrituras como si fueran algún tipo de talismán mágico. Citas la Biblia. Eso hará que todo sea importante. Bueno, no es así. Si no crees en ese mito desde el principio, si no te ves a ti mismo como enfermo, si no te ves como alguien que necesita un salvador, si superas esa mentalidad infantil de menospreciarte, de denigrar tu racionalidad, de denigrar cualquier impulso que tengas de pecar dentro de ti, y todos los tenemos. Pero si te ves a ti mismo de manera neutral, como una criatura natural, en un entorno natural, haciendo lo mejor que puedes para realmente descubrir cómo ser un ser humano moral, con razón y compasión, entonces podrías ser una mejor persona. No estoy diciendo que seas una mala persona, pero deshazte de esa carga. Quítate ese peso de encima y sigue algunos consejos de Jesús. No seas de esas personas enfermas que tienen que ir al doctor. Aplaude y di, yo no cometí el crimen. ¿Quién dijo eso? La mayoría de los cristianos tienen miedo de que la gente empiece a pensar por sí misma. La Biblia lo dice muy claramente. Pablo dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La cautividad no es libertad. Y en Proverbios, ya sabes, no te apoyes en tu propio entendimiento. La mayoría de los cristianos temen que la gente piense por sí misma. La mayoría de los ateos temen que no lo hagan. Hay dos mejores preguntas que hacer esta noche. ¿Qué diferencia hay
Todos vivimos nuestras vidas y podemos abrir los ojos, mirar a nuestro alrededor y ver que somos organismos biológicos. Obviamente somos animales, básicamente hechos de materia física en un entorno natural. Y podemos tener vidas buenas y significativas sin creer en un Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay si tú vas a la Eucaristía y a la misa y yo vivo una vida realmente buena, feliz, significativa y productiva, sin preocuparme por una vida futura, preocupándome solo por esta vida? No hace ninguna diferencia para mí y creo que para muchas personas en esta audiencia. Pero una pregunta más importante, creo, es ¿por qué no estamos de acuerdo? Trent es inteligente, es una buena persona. Soy algo inteligente, soy una buena persona. Tenemos esta diferencia radical de opinión aquí. ¿Por qué es eso? Algo parece estar mal, ¿no? ¿Alguna vez has hablado con un creyente y piensas, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entiendes lo que estoy diciendo? Pensamos que el otro está loco o algo así. Creo que tiene que ver con cómo eliges ver la naturaleza humana. Si ves la naturaleza humana como algo jerárquico, que somos sumisos, esclavos bajo algún líder, autoridad, macho alfa, bueno, entonces vas a ver el mundo totalmente diferente, que si cambias la perspectiva y lo ves desde abajo hacia arriba. Somos organismos biológicos en un universo natural donde todos somos libres de pensar por nosotros mismos. Tú decides si te ves a ti mismo como un esclavo o una oveja que necesita un amo, o si te ves a ti mismo, como hicimos con la Revolución Americana, el primer país en la historia en quitar la autoridad soberana que estaba por encima de nosotros, la Iglesia, el monarca, y darle la vuelta para que nosotros, el pueblo, desde abajo hacia arriba. Así que preguntar si no hay Dios, ¿cuál es el propósito de la vida? Es como preguntar si no hay amo, ¿de quién seré esclavo? ¿Quién me va a dar mis órdenes? ¿Cómo voy a saber cómo vivir? O sea, qué forma tan sumisa. Adorar es degradante. La adoración y la gloria son degradantes para lo que somos como seres humanos. Puedes elegir. Si tomas la decisión de cambiar tu perspectiva, de ponerte de pie, abrir los ojos y ver el mundo desde abajo hacia arriba, como realmente es, usando la razón y la amabilidad en lugar de la superstición, la fe y el miedo, verás claramente que el Dios cristiano o cualquier Dios simplemente no existe. No hace ninguna diferencia, es irrelevante. Y el mundo, creo, sería un lugar mucho mejor sin esa división y ese delirio. Mi pregunta es, dadas todas estas emociones, ¿cuál es tu religión personal o existe algún tipo de Dios para ti? O sea, ¿hay algún propósito considerando que solo estamos sentados en este puntito en medio de este mar de estrellas? Ahora, no quiero evadir ninguna pregunta y no voy a evadir esta. Pero déjame preguntarte, ¿a qué te refieres cuando usas la palabra Dios? Parece que a lo largo de los siglos, nosotros, los humanos, hemos creado un marco mitológico que siempre ha involucrado algún tipo de poderes espirituales superiores. Y como cada cultura humana ha hecho eso, a medida que eso desaparece, a medida que sabemos cada vez más que, y parece cada vez más difícil probar que algo así pueda existir, ¿dónde nos deja eso? Por nuestra cuenta. Lo cual, en mi opinión, es mucho más responsable que esperar que alguien nos salve de nosotros mismos para no tener que hacer nuestro mayor esfuerzo por lograrlo nosotros mismos. Y si estamos equivocados y hay alguien que interviene y nos salva, está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero nosotros, ya sabes, nos cubrimos las espaldas. Es la apuesta de Pascal, pero al revés. Voy a decir otra palabra. La palabra Dios abarca una enorme variedad de ideas diferentes. Y reconoces eso en la forma en que formulaste la pregunta, que va desde un hombre de gran tamaño, de piel clara, con una larga barba blanca, sentado en un trono en el cielo y contando la caída de cada gorrión, para lo cual no hay evidencia. En mi opinión, si alguien tiene alguna, me gustaría verla. Hasta el tipo de Dios del que hablaban Einstein o Spinoza, que está muy cerca de la suma total de las leyes del universo. Ahora, sería una locura negar que hay leyes en el universo, y si a eso le quieres llamar Dios, entonces por supuesto que Dios existe. Y hay todo tipo de otros matices. Existe, por ejemplo, el Dios deísta, en el que muchos de los padres fundadores de este país creían, aunque es un secreto cuyo nombre no puede ser pronunciado en algunos círculos.
un Roa Feneam, un rey que no hace nada, el Dios que crea el universo y luego se retira y a quien rezarle es algo inútil. Él no está aquí, se fue a otro lugar, tenía otras cosas que hacer. Ahora, eso también es un Dios. Así que cuando dices, ¿crees en Dios? Si digo que sí o si digo que no, no has aprendido absolutamente nada. Supongo que te estoy pidiendo que definas el tuyo si es que tienes uno. Pero ¿por qué usaríamos una palabra tan ambigua que significa tantas cosas diferentes? Te da la libertad de definirlo. Te da la libertad de parecer que estás de acuerdo con alguien con quien en realidad no estás de acuerdo. Oculta las diferencias. Sirve como lubricante social, pero en mi opinión no ayuda a la verdad. Por eso creo que necesitamos un lenguaje mucho más claro cuando hacemos estas preguntas. Perdí a mis padres hace unos 12 o 15 años. Tenía una gran relación con ellos. Realmente los extraño. Me encantaría creer que sus espíritus están en algún lugar. Y daría casi cualquier cosa por pasar 5 minutos al año con ellos. Exigimos los estándares más rigurosos de evidencia, especialmente en lo que es importante para nosotros. Así que si alguien se me acerca, un canalizador o un medium, y me dice, puedo ponerte en contacto con tus padres. Bueno, como quiero creerlo con tantas ganas, sí. Sé que tengo que buscar dentro de mí más reservas de escepticismo, porque es probable que me engañen y en menor medida que me quiten mi dinero.